Ya. Buenas tardes, doctora Gabriela Costa y compañeros aquí presentes. El día de hoy les voy a hablar acerca de la sentencia Ecuador. En primera parte tenemos la parte expositiva, la cual nos habla sobre el contexto del caso. En este caso, en esta sentencia, están involucrados González Yuy, la cual es la niña, y otros versus el Estado ecuatoriano. El caso fue resuelto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual está encargada de proteger los derechos del continente americano. También esta sentencia, este caso ocurre dentro de nuestro Estado ecuatoriano, en un contexto en el cual el Estado debía encargarse de proteger y que no se vulneren los derechos fundamentales. Sin embargo, fueron vulnerados los derechos de una niña la cual se encontraba en situación de vulnerabilidad. También, dentro de esto, podemos ver en el contexto del caso las fallas en el sistema de salud, ya que se encontraba una deficiencia dentro de este, especialmente en la transfusión de sangre sin un control adecuado. Aquí no solo podemos observar que fue una vulneración de los derechos humanos, sino que el Estado fue el encargado que esto sucediera, ya que no había precauciones, no había una prevención y tampoco había un control adecuado. Como otro punto tenemos la falta de supervisión del Estado. Como lo mencionaba anteriormente, el Estado no regulaba estos casos tanto en el sector público o en el sector privado, en la salud. Se vulneraba el derecho fundamental a una salud que sea adecuada Por último, tenemos también que se dio en un contexto en donde las personas con VIH sufrían de discriminación, ya que estas personas no podían acceder fácilmente a la educación, a la salud, porque se pensaba en ese tiempo que estas personas traían graves consecuencias a nuestro Estado ecuatoriano. Gracias. Buenas tardes, doctora Gabriela Costa. Mi nombre es Johan Sánchez y a continuación le voy a explicar los hechos sobre el caso de Thalia Yuy. Bueno, esta es una niña de 3 años y contrajo VIH tras una transfusión de sangre que no fue controlada por los doctores en el año de 1998. Se puede identificar como otras víctimas de la madre y su hermano, quienes tuvieron una afectación emocional y económica. Thalia no tuvo una atención médica adecuada y vivía en condiciones de vulnerabilidad, y por lo que fue discriminada, especialmente en el ámbito educativo, ya que se le prohibió los estudios. Finalmente, aunque su familia intentó buscar justicia mediante procesos judiciales y legales en Ecuador, estos no fueron efectivos, ya que no se establecieron responsabilidades ni garantías, por lo que el caso llegó al sistema internacional, lo que le hizo como principal responsable al Estado ecuatoriano. Buenas tardes, doctora Gabriela Costa y compañeros. Mi nombre es Emily Tull y yo les voy a presentar las pretensiones de este caso. En esta parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte que declare la responsabilidad del Estado ecuatoriano, ya que se considera que se violaron varios derechos fundamentales, como los que son el derecho a la vida digna, el derecho a la salud, derecho a la integridad personal, el derecho a la educación y garantías y protección judicial. Además, no solo se pidió que el Estado sea responsable, sino que también se realice una reparación integral. Esto significa que no se trata solo de dinero, sino de reparar el daño causado, tanto en lo material como en lo emocional, y tratar de restablecer los derechos de la víctima. Por otro lado, también está varias medidas del Estado. Primero, que se garantice una atención médica adecuada, continua y especializada para la víctima, asegurando su acceso a los tratamientos necesarios. También se pidió que se respete sus derechos a la educación sin discriminación. Promueve la inclusión de personas que viven con VIH
Asimismo, se solicitó que se realice una investigación efectiva para identificar y sancionar los responsables, evitando que el caso quede impune. Y finalmente se planteó la implementación de garantías de no repetición, es decir, que el Estado mejore el control en el sistema de salud y cree políticas públicas para que este tipo de situación no se vuelvan a ocurrir. Muy buenas noches, doctora, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la parte constitutiva del caso Ecuador. En este caso se evidencian múltiples violaciones a los derechos fundamentales. En primer lugar, se vulneró el derecho a la salud, ya que la institución encargada de la transfusión de la sangre no contó con las medidas necesarias ni con los instrumentos adecuados. Por lo tanto, la víctima, la ciudadana, o mejor dicho, la niña Talía, fue víctima de contraer la enfermedad del VIH. No solo recibió la enfermedad, también obtuvo la vulneración de sus derechos de la integridad personal. El daño que ésta recibió no fue únicamente físico, sino también psicológico y emocional. Posteriormente, también se le vulneró el derecho a la educación, ya que fue privada del acceso a la educación de manera permanente únicamente por tener la enfermedad, lo que significa que se vulneró, además del derecho, el principio de igualdad y no discriminación, lo que significa que aunque nosotros seamos diferentes en distintos aspectos, para la ley nosotros somos iguales. Continuando con esto, también decíamos que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva para los familiares de Talía, ya que estos buscaban una remuneración por los daños sufridos a su hija. El Estado ecuatoriano, sin embargo, cambió su caso, el cual formaba parte del aspecto civil, y lo mandó al aspecto penal. Se vulneró este derecho indiscriminadamente, hicieron una justificación legal. Esto nos evidencia una vez más que el Estado no puede garantizar o no ha podido garantizar el acceso a la justicia efectiva. En cuanto al ámbito internacional, decíamos que este caso vulnera todo lo que no se debe hacer. Vulneró las normas descritas dentro de la Convención Interamericana de Justicia y la Convención de los Derechos del Niño. Estos nos hablan de que se debe priorizar los derechos de las personas y grupos vulnerables. En este caso, la niña de 3 años de edad es una persona del grupo vulnerable, no solo porque se trata de una niña, sino porque también es una niña que porta la enfermedad del VIH. El Estado no ha podido garantizar eso y es un caso más de cómo la ineptitud del Estado no puede garantizar un derecho. Continuando, podemos hablar sobre la conclusión de los hechos y de derecho. Nos habla sobre la vulneración del derecho de una persona del grupo. Este caso no evidencia únicamente cómo el Estado falla en garantizar los derechos fundamentales. Evidencia un fallo estructural dentro del sistema y que se encarga únicamente de garantizar los formalismos en lugar de garantizar la dignidad y la protección humana. Gracias. Muy buenas tardes, doctora María Gabriela Costa. Mi nombre es Keila Altaz y el día de hoy le voy a explicar lo que concierne a la parte considerativa, los puntos acerca de la interpretación jurídica, la subsunción jurídica y el fundamento de las partes. En cuanto a la interpretación, nos dice que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos realiza una interpretación amplia de los derechos humanos, enfatizando en que el derecho a la vida no es solamente existir, sino vivir dignamente. Por ello, el Estado ecuatoriano tiene que garantizar las condiciones adecuadas como el acceso a la salud justa y segura. También hace énfasis en el principio de interés superior del niño, debido a que la víctima era menor de edad. Por ello, el Estado tenía una doble protección, lo que no aseguró, agravando más su responsabilidad. En cuanto a la subsunción jurídica, tenemos que el Estado, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos plantea 3 aspectos. Primero, que el contagio de VIH por la transfusión de sangre demuestra que el Estado no garantizó los servicios de salud adecuados, vulnerando así el derecho a la vida y a la integridad personal de la víctima. Asimismo, la falta de atención médica adecuada vulnera el derecho a la dignidad e integridad personal, debido a que no planteó o no proporcionó los recursos adecuados ni efectivos. Además de ello, la exclusión del sistema educativo por su condición de salud vulnera su derecho a la educación y a la igualdad, demostrando la discriminación que sufrió la menor de edad.
Y ahí tenemos los argumentos de las partes. En esto podemos encontrar lo que mencionó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano y también los representantes de la víctima. Primero, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sostuvo que el Estado ecuatoriano es responsable por no haber garantizado los derechos de la víctima. Además de ello, el Estado ecuatoriano alegó que no se agotaron los recursos médicos que ellos proporcionaron. Sin embargo, la Corte rechazó este argumento debido a que los recursos que el Estado ecuatoriano proporcionó no fueron ni efectivos ni adecuados en el caso, por lo que la menor de edad sufrió varios agravantes. Además de ello, los representantes de la víctima demostraron que hubo negligencia y discriminación en su caso, lo cual fue aceptado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Finalmente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hace responsable internacionalmente al Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos fundamentales de la menor y además de ello, por no haber actuado con responsabilidad en dicho caso. Gracias. Muy buenas tardes, doctora Gabriela Costa y compañeros. Mi nombre es Tairi Mendoza y el día de hoy les voy a hablar acerca de la parte considerativa. Bien, en nuestro análisis, nosotros consideramos que la motivación de la decisión es correcta, ya que la Corte explica el porqué el Estado ecuatoriano es responsable. Primero, nos señala que el Estado no controló correctamente los servicios de salud, lo que conllevó al contagio de VIH. Además, esto no brindó una respuesta adecuada después del daño, especialmente en salud y en educación. De igual manera, nosotros consideramos importante que la Corte analice la expulsión escolar usando el principio de proporcionalidad, concluyendo que fue una medida injustificada basada en prejuicios. Por otro lado, se evidenció que los procesos judiciales internos no fueron eficaces, lo que refuerza la responsabilidad del Estado. En cuanto a los principios jurídicos, identificamos como el debido proceso, el cual es haber vulnerado por la falta de diligencia judicial. Tenemos la tutela judicial, en la cual no hubo una solución real, es decir, para la víctima en este caso. Luego tenemos la igualdad y no discriminación, ya que se afectó por la condición de VIH. Y por último tenemos la seguridad jurídica, la cual fue afectada por la ineficacia judicial. En este análisis mantenemos que fue una correcta aplicación de los principios, destaca el uso de proporcionalidad y que fue importante el desarrollo de la no discriminación. Gracias. Muy buenas tardes, doctora Gabriela Costa. En el día de hoy, a lo que a mí compete, voy a realizar la exposición de la parte resolutoria de nuestro caso. Bueno, vamos a empezar con las reparaciones, el cual es el capítulo 9. Hay que comprender que dentro del artículo 63.1, enmarcado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ratifica el hecho de que los estados tienen la obligación de realizar la reparación debida en caso de un daño o un derecho vulnerado. Dentro del análisis que vamos a hacer, también es importante conocer el restitutio íntegro, el cual es es un principio de derecho, el cual indica que si en caso de ser la parte o el derecho no puede ser restablecido a su antigua forma, entonces se realizará una correcta reparación. Dentro del mismo pasaremos a la parte lesionada. Dentro de la parte lesionada, la Corte determina mediante el artículo 63.1 que aquellos que han sufrido una vulneración de derecho son considerados parte lesionada, entre los cuales tenemos a Talía González Luy, Teresa Luy y Iván Luy. Estas personas se consideran benefactores de las restituciones que deberá de hacer el Estado debidamente. Pasamos con la obligación de investigar los hechos, identificar, juzgar y sancionar. Dentro del mismo, primero existe una solicitud, la solicitud de la comisión y los representantes, en los cuales se pidió una investigación completa por las violaciones a las garantías judiciales y la protección judicial. Y también se solicitó una sanción penal, civil y administrativa a los que estaban en referencia dentro del caso de Teresa Luy. Bueno, en el punto número 2 tenemos la decisión de la Corte. La decisión de la Corte fue simple. Se
identificó que existe una vulneración y ordenó investigar, sancionar solo si se prueban las responsabilidades. Esto fue mediante el alegato que